Pues buenas a todos, holísticos y holísticas. Estamos aquí en un nuevo podcast. Tenemos una invitada muy especial. Encantada de que estés por aquí, que es mi mamá. El tema de los cuentos es algo tan bonito, pues vamos a hablar sobre ello. La base de la educación, ¿no? El que cada uno pueda reflexionar sobre las cuestiones para luego pues tener un criterio, ¿no? La narración tiene así como esta cosa de ser muy versátil, Holística. muy holística, y entonces que va cogiendo un poquito de muchos lugares, ¿no? De repente sienta súper bien escuchar un poquito de música, también atrapa la atención del auditorio. Lo más importante es practicar. ¿Qué puntos son imprescindibles y qué es lo que a ti te interesa hacer llegar de ese cuento? Pero para mí todo lo que tiene que ver con el trabajo corporal me parece que es muy potente para luego integrarlo también en los cuentos. Escena, un gesto pequeñito e insignificante en una conversación de a dos puede tener mucha importancia. Pues buenas a todos, holísticos y holísticas. Estamos aquí en un nuevo podcast. Estamos ya a día 15 del ayuno. No sé en qué momento subiremos esto porque no lo estamos subiendo en el mismo instante en el que lo grabamos, los podcasts. Y nada, hoy tenemos una invitada muy especial. Encantada de que estés por aquí, que es mi mamá. Y pues nada, hemos hecho este primer podcast madre e hijo porque, bueno, ella se dedica a todo el tema de contar cuentos, a niños pequeños sobre todo, pero alguna vez también lo he hecho para adultos. Se llama Cuenta Cris en redes sociales y ha hecho una larga carrera como cuentacuentos. Y pues como el tema de los cuentos es algo tan bonito, pues vamos a hablar sobre ello. Y también vamos a hablar sobre ello porque Marcos y yo estamos ahora en un momento en el que nos apetece más saber cómo contar historias, cómo contar las cosas. Tiene bastante que ver también con hacer podcast y este tipo de asuntos. También queremos hacer un libro, entonces mi madre, como también ha hecho muchas ilustraciones y cosas así para los cuentos que ella ha creado, pues nos puede aconsejar mucho. Así que bueno, lo primero que te voy a comentar es, bueno, o que te voy a preguntar es ¿qué tal llevas estos momentos de ayuno de Marcos y mío? Pues bueno, contenta de poder estar aquí con vosotros y de veros, porque os veo bien y eso pues también me hace, ¿no?, como estar ahí más confiada en el proceso que habéis empezado, que es un proceso complicado, que es un proceso que, bueno, pues que tiene sus riesgos, ¿no?, también. Entonces, bueno, como madre, pues una siempre quiere que, ¿no?, que todo esté bien, que en este caso tú y también Marcos estéis, bueno, pues que estéis con todo lo que necesitéis, ¿no?, en vuestro proceso, pero bueno, que no os falte nada, que nos baje la tensión, que no os dé un chungo, todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, contenta de compartir estos días también con vosotros, que también he estado yo un poquito ayunando, muy poquito en comparación a lo que estáis haciendo vosotros, pero 4 días. 4 días, no está nada está mal, bien. que es lo máximo que he hecho yo y que ya me da, también eso me pone en el lugar de ser más consciente de lo que supone este ayuno. O sea, porque uno si no ha hecho nunca un ayuno, pues no sabe, ¿no? Dice 40 días le puede parecer una locura, pero ostras, que ya sintiendo 3, 4 días de ayunos, pues dices, esto no es nada sencillo, no hay que tener mucha voluntad para permanecer, ¿no? Y para estar en el proceso ahí, con el foco. Así que nada, enhorabuena. Igualmente. Son 10 veces más de 4, justo. Hoy haces tu 4.º día, en verdad. Mañana lo terminas y habrás hecho 4 y un poquito más. Pero bueno, si quieres comentar un poco tu historia como cuentacuentos o lo que te apetezca comentar en general sobre los cuentos. Bueno, en O realidad... sobre tu profesión. Bueno, si profesión. quieres más tu profesión en concreto, lo que haces tú respecto a los cuentos para que la gente se ubique aparte de lo que he dicho yo. Vale. Pues a ver, yo llevo ya como unos 15 o más años haciendo esto de la narración oral. He trabajado un poco por todos lados, en todos los sectores, pero sobre todo ahora trabajo en colegios y en bibliotecas, que es como el lugar donde a mí me gusta más contar, bueno, pues por diversos motivos.
Y bueno, he ido como afinando un poquito como en esa red laboral, ¿no? Digamos, de contar cuentos, pues eso, para los peques, para peques de todas las edades, desde los 0 años hasta, también he hecho contadas en institutos, aunque suele ser las menos. Y bueno, porque a mí lo que me gusta también mucho de los cuentos es ese lado educativo que tienen. Entonces me doy cuenta que a través de las historias que se narran, pues hay un intercambio, ¿no?, entre yo y el público, y eso bueno, pues es una forma de comunicar con los niños muy asequible, porque a ellos les encantan los cuentos y entonces entran muy fácil en ese diálogo a través de una historia, pero dentro de esa historia pues hay reflexión, hay valores, hay preguntas, ¿no? Y entonces es una manera de que, bueno, pues de que se genere un diálogo con respecto a temas que, bueno, que para mí es la base de la educación, ¿no? El que cada uno pueda reflexionar sobre las cuestiones para luego pues tener un criterio, ¿no?, sobre ellas. Y bueno, como ya te digo, he estado trabajando también pues, en otros lugares, centros culturales, en eventos más al aire, ferias del libro. Y Cumpleaños, bueno, de todo. también he hecho animaciones más tipo cumpleaños. Eso ya como que lo dejé hace un tiempo porque realmente es como un trabajo bastante diferente. Pero bueno, ya el simple hecho de hacer un cuentacuentos en un escenario, en un centro cultural o hacerlo en la calle, por ejemplo, ya hace que la narración oral cambie un poco a espectáculo. O sea, la narración oral está ahí en una línea, ¿no?, delgada entre muchas disciplinas, en realidad. Porque no es teatro, pero se usa el teatro. Porque no es, pues por ejemplo, como hacen, ¿no?, los monólogos, pero hay parte de ello. O sea, bueno, cada narrador tiene su técnica y su estilo también. También se hace mucha música, o sea, como que también hay mucha gente que canta los cuentos, ¿no? O sea, como que la narración tiene así como esta cosa de ser muy versátil, Holística. muy holística, y entonces que va cogiendo un poquito de muchos lugares, ¿no? Pero bueno, lo que decía es que con el tema de los espectáculos, más en un auditorio grande, pues la narración tiene que coger un poquito más del lado más escénico, digamos, ¿no? Y menos íntimo, que es el que a lo mejor a mí me gusta más, que puede ser cuando tienes a los niños pues tan cerquita que es como que estás casi ahí en un intercambio constante, ¿no? Aunque también para que ellos estén en esa escucha, tú haces tu trabajo de narrador, ¿no?, que no es solamente contar un cuento y ya. O sea que es muy, muy polifacético el tema de los cuentos. Se puede mejorar en muchas áreas para mejorar como cuentacuentos. En Sí. música, bueno, tú utilizas también muchos elementos como artísticos de pinturas a veces y tal, ¿no? Sí, yo uso un poco, bueno, todo lo que me ayuda en la narración realmente. Me gusta mucho usar instrumentitos de música como para hacer una ambientación sonora, y además eso, como tú estás trabajando con la palabra, el hecho de incluir la música pues hace un poco como para que el ritmo del espectáculo, el ritmo de lo que estás haciendo, ¿no?, tenga, bueno, pues de repente sienta súper bien escuchar un poquito de música, también atrapa la atención del auditorio, ¿no?, porque es como, ay, ¿qué es eso? Pues yo qué sé, música tipo pues el cuenco tibetano o las campanitas, el xilófono, ¿no? O sea, me refiero como a ambientar los cuentos con un poquito de música. Tengo un tambor que hace el sonido de las olas del mar, bueno. Y luego aparte, pues a veces saco el ukelele y canto alguna canción y tal, aunque yo no soy cantante ni soy música, pero bueno, es como que me animo un poco a ello. Y luego sí, he usado pues títeres, objetos, o sea, todo lo que sea, todo lo que sirva, ¿no?, y apoya la narración, pues, pues bienvenido. Y luego, bueno, pues hay cosas que no he explorado. Por ejemplo, los títeres, pues lo he explorado un poquito, ¿no? Pero yo sé que ahí hay, pues, muchísimo de lo que puedes sacar partido para contar cuentos. Y tú, para mejorar tu forma de contar cuentos, desde que empezaste, ¿qué es lo que fuiste haciendo aparte de practicar? Pues yo creo que lo más importante es practicar.
O Es sea, contar creo muchos. que eso es lo que más me ha enseñado a mí a contar cuentos, que es estar delante de un público y entonces pues ver qué funciona, qué no funciona, bueno, cómo puedo hacer pues que sea más interesante o que sea más claro, ¿no? Porque hay veces que es súper importante, por ejemplo, el que tú tengas súper claro la estructura del cuento para luego pues poder integrar lo que está pasando, ¿no? Si yo tengo clara la estructura, pues si de repente alguien me hace un comentario que, bueno, pues que no estaba previsto, pero que puede enriquecer, pues lo puedo tomar y puedo hacer, ¿no? Que haya como esa cosa que hablaba del diálogo entre el público y el narrador, que sea rico, que sea vivo y que sea orgánico, pero no me pierdo, ¿sabes? No me pierdo en mi historia porque lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces sí que trabajar el texto en ese sentido mola, de tener mucha claridad de qué es lo que, en qué puntos quieres, son imprescindibles en tu relato, qué puntos son imprescindibles y qué es lo que a ti te interesa hacer llegar de ese cuento, ¿no? Es como cada cuento puede tener muchas lecturas, entonces, claro, el narrador al final hace una interpretación, ¿no? No es una lectura del texto. Entonces, tú te inspiras, digamos, en un texto porque te gusta, yo qué sé, porque te llama la atención el tema, porque te gustan los personajes o porque, bueno, por lo que sea, ¿no? Y entonces a partir de ese texto tú tienes que ver un poco qué mensaje es el que te ha llegado a ti y que tú quieres transmitir y cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí sí que hay un trabajo para hacer antes de luego probar con el público, ¿no? Y luego obviamente pues la primera vez que cuentas un cuento por primera vez siempre dices, ay, no me siento satisfecha del todo, ¿no? Porque sientes como que, bueno, que se tiene que mejorar, si es que al final todo es mejorable, ¿no? Y luego hay cosas que ya después de haberlas practicado y haberlas hecho muchísimas veces, las tienes redondas, ¿sabes? Y ya sabes que funcionan tal cual y que funcionan prácticamente siempre, ¿no? Entonces eso ya es como tu zona de confort. Estableces ahí zonas de confort, ¿no? Pues guay. Y por ejemplo, si viniese alguien que quiere empezar a contar cuentos y le tuvieses que asesorar, ¿qué le dirías? En plan, ¿Te refieres que sí, quiere contar cuentos a nivel como tú. profesional? Claro, como tú. O sea, como que es una persona que ya cuenta y quiere entrar en el mundo laboral como No, cuentacuentos. alguien que parte de cero Alguien que y parte de quiere cero. entrar en el mundo laboral como cuentacuentos y hacer lo que tú haces y cómo le guiarías ya habiendo hecho un camino de más de 10 años haciendo esto. Bueno, creo que lo primero es aprender a contar cuentos, ¿no? O sea, Claro. la primera parte sería pues ir a cursos, a talleres, en los que, bueno, hay cursos que son específicos de narración, que yo, por ejemplo, algunas veces también he impartido en alguna escuela. Ya has Talleres hecho tú también. Yo he hecho alguna vez talleres de narración y de hecho eso también es una cosa muy buena para reforzar como tu conocimiento de la profesión, ¿no? El enseñárselo a Pero otras me refería, personas. tú cuando empezaste hiciste cursos? Yo cuando empecé hice cursos de narración. Por la época en la que yo empecé no había prácticamente nada aquí en Madrid. Mm. Había muy poquita gente que hacía cursos de narración. Pero sí que he hecho improvisación, he hecho teatro, he hecho clown, o sea, como que he hecho diferentes disciplinas que no son en tanto que puramente narrativas, pero que me han servido un montón. O sea, obviamente todo lo que sea ponerte delante de un público, coger pues herramientas tipo el trabajo de la voz, el trabajo escénico del cuerpo, luego he hecho mucha danza, o sea, como muchas cosas que yo siento que aunque no sean narración pura, me han ayudado a crear mi jugular, ¿no? Mi jugularesa. Entonces yo a la persona que viniese, lo primero que le diría es eso, ¿no? Como de buscarse pues escuelas o talleres o lugares donde poder formarse mínimamente. Y ¿Vale? sería sobre todo en qué tú le recomendarías, en talleres de narración y luego locución o clown o algo así también le dirías teatro. A ver, el teatro es muy guay, lo que pasa que el teatro hay muchas técnicas teatrales diferentes, ¿sabes? Entonces es como, bueno, buscar una técnica teatral que a lo mejor te permita
bueno, investigar o sea, una cosa que tienen los juglares es que tienen muchísima memoria, porque tú te sabes los cuentos, ¿no? Entonces el teatro eso lo potencia un montón. Por ejemplo, para trabajar eso, ¿no? Que hay mucha gente que a lo mejor cuando empieza dice, ya, pero es que me siento súper inseguro porque si no tengo el libro, si no tengo el texto, siento que me voy a quedar en blanco y se me va a olvidar y me voy a quedar ahí como que no voy a saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que es teatro, eso te lo trabaja un montón. Aprender textos, recitarlos, ¿no? Como coger la confianza en ti, ¿no? En que te puedes acordar, aunque en el momento previo al estreno estás ahí como... ¡ah! Y luego todo lo que tiene que ver con el cuerpo, creo que para mí hay gente que narra sentado, ¿vale? Y no usa mucho el cuerpo. Pero para mí todo lo que tiene que ver con el trabajo corporal me parece que es muy potente para luego integrarlo también en los cuentos. Pero ¿a qué nivel? Trabajo corporal de uno propio, ¿no? Trabajo corporal, conciencia corporal, de cómo está tu cuerpo en escena, de qué postura está. Primero, conciencia de cuál es tu postura, ¿no? Y luego conciencia de tus movimientos. Porque, claro, si tú estás en escena y estás delante de un público, hay una cosa que se llama la presencia escénica, que es súper importante. O sea, para captar la atención del público y para sostenerla, sobre todo, necesitas tú estar súper presente. Por ejemplo, yo ahora que estoy más tiradillo, estoy haciendo poca captación escénica. Muy poca. Sí. Y yo estoy aquí moviendo las manos, no sé qué, pero porque ya se me da un poco que se me van solas. Pero hay una parte que sí que tiene que ver con transmitir con el cuerpo, ¿no? O sea, la comunicación, porque la narración es comunicación 100%. La comunicación, sabemos todos que no es solo la palabra. El lenguaje no verbal y todo. O sea, hay un lenguaje no verbal que es súper importante y cuando estás trabajando en escena, ese lenguaje no verbal es todavía más importante. Porque en escena, un gesto pequeñito e insignificante en una conversación de a dos puede tener mucha importancia. ¿Sabes? O sea, si yo estoy en escena y me está, yo qué sé, picando el brazo porque tengo una picadura de mosquito que me ha picado anoche, ¿sabes? Y yo me estoy así rascando, pues, o sea, si yo estoy hablando contigo, tú no te das casi ni cuenta, ¿no? Pero si estás en escena, todo el mundo va a ver que tú te estás rascando, ¿sabes? Entonces tienes que tener como mucha conciencia de qué haces y cómo lo haces y cuándo lo haces y por qué lo haces. O sea, todo está un poco como... no voy a decir medido de antemano, porque en realidad no está medido de antemano, pero hay ¿No me dejas un poco de...? Hay como que trabajarse y eso se trabaja y se desarrolla como esa conciencia corporal para que tu cuerpo esté presente y tú sepas qué hace tu cuerpo, en qué momento y tú tengas Gracias. como ese control, ¿no? Un poco de... Y como apuntándote a baile o a, yo qué sé, apuntándote a baile o a improvisación o a teatro, no sé. Sí, yo creo que el cuerpo se trabaja de muchas maneras, incluso haciendo yoga, ¿sabes? Porque la cosa es que estés conectado contigo, ¿sabes? Para estar presente tienes que estar conectado. Y para estar conectado, pues cada uno tiene sus técnicas. La respiración es súper importante, el sentir, ¿sabes? El plantar bien tu cuerpo. Por ejemplo, hay mucha gente que cuando empieza, que me preguntabas antes por cuando alguien empieza, ¿qué le diría, no? Hay mucha gente que cuando empieza, como está nervioso, pues está así, ¿no? Moviendo las manos, tal, o está andando por el escenario contando cuentos, pero, ¿sabes? Como moviéndose innecesariamente de un lado para otro. Bueno, pues es como primero tomar conciencia. Entonces, para tomar conciencia es estar acostumbrado a tener una visión sobre sí mismo, ¿no? Y eso, por ejemplo, el yoga te ayuda un montón. El tema del baile y la danza y demás, pues te da una belleza de movimiento también, ¿no? O sea, te da como, sí, yo creo que una belleza de movimiento que luego, claro, la gente te está viendo, ¿no? Y te está escuchando y te está viendo. Entonces, claro, también, pues es bonito, ¿no? Que tengas un movimiento que acompañe tus cuentos, ¿no? Oye, pues haremos un próximo podcast hablando del yoga, porque Vale. yo también has sido profe de yoga durante mucho tiempo, ahora mismo no. Claro. Y bueno, podemos hacer otro hablando de discapacitados, porque también haces clases de manualidades con discapacitados. Sí,
Pero no, Aunque, eso es bueno, broma. que sepas que ese término no se usa mucho ya. No. Bueno, hay mucha controversia con lo de las palabras, siempre hay que tener mucho cuidado porque ahora se dice disfuncionalidad. Ah, ya está mal visto decir discapacidad. Bueno, según en qué contexto sí que está un poco mal visto, sí. O sea, yo, por ejemplo, pues en la residencia donde trabajo, pues lo puedo usar ese término porque saben que no hay ningún tipo de menosprecio en él cuando yo lo digo, ¿no? Pero si lo dices en, no sé, alguien que no te conoce y de repente puede decir, ah, bueno, no sé, Bueno, es que mi madre es holística y hace holística. muchas cosas diferentes, entonces podemos hablar de muchas cosas. Pero sí, no lo había pensado que uno de yoga, sobre todo, igual de trabajar con discapacitados y manualidades y tal ya no, pero de Bueno, yoga también es interesante, ¿eh? sí es interesante también. También es interesante, sí. Pues nada, a lo mejor ahora te preguntaría un poco más, como en mi caso, por ejemplo. Molaría que Marcos estuviese aquí, pero chavales, el Marcos está un poco reventadísimo para hacer podcast. No se ve tan activo estos días. A mí es que me gusta mucho hablar, aunque ya me veis que también estoy aquí un poquito reventado. Pero bueno, la idea que tengo ahora mismo es de poder traer durante este ayuno diferentes invitados. Entonces mi madre, como va a venir varias veces, pues haremos otro podcast con ella sobre esto, sobre el yoga, que es bien interesante. También me encantaría que viniese a lo mejor Bernie, a lo mejor Federico, a lo mejor un chico que se llama Raúl. José Luis va a venir y haremos podcast con él. Pablo me encantaría también que viniera. La madre de Marcos, que tampoco ha salido en ningún podcast, al igual que Raúl, molaría. Y bueno, otras personas a lo mejor. Pero bueno, en esta sección de ayuno de 40 días quiero que... Y de contar cuentos barra comunicación en vivo, en directo. Y bueno, tú también has hecho audio cuentos y muchas cosas. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría que me comentaras para mí, aunque igual, bueno, vamos a meternos en tema personal. Ya tú además que eres la persona que más me conoce, puede salir un poco tal el podcast, pero bueno, ¿qué crees que es lo que más me vendría bien para mejorar mi locución y mi expresividad y todo a la hora de contar cosas en el podcast o en vídeos, grabándome a mí mismo? No en un escenario ni nada, vamos como a ir por partes A en ese ver, aspecto. claro, yo es que en ese sentido no soy especialista de Ya. la cámara, o sea, me refiero que creo que es bastante diferente, aunque hay cosas que serán similares, pero que es bastante diferente dirigirte a un público y hacer un espectáculo en vivo en el que, pues como yo que sé, cuando habéis hecho el evento holístico y habéis hecho la charla, ¿no? Has visto que era muy diferente. No, Sí, no estabais haciendo un cuentacuentos, pero estabais contando algo a una gente que estaba ahí presente y que os estaba pero es muy mirando. parecido también. O sea, es diferente, pero parecido a la vez. Sí, es diferente, pero es parecido. Entonces, yo, como no soy especialista, creo que me voy a remitir más, por ejemplo, a ese día, ¿no? O a esas veces que te he visto como hablar en público, que también te he visto varias veces, ¿no? En varios momentos, también ahí cuando estuviste haciendo de presentador, ¿no? Bueno, yo creo que... A lo mejor podríamos hacer como un esquema de cuáles son los puntos, ¿no? A tratar. En plan, hay un punto, a lo mejor, si tuviésemos que diseccionar para ti... Luego te voy a comentar lo de los principios rectores, que era un poco por lo que se me ocurrió hacer esto contigo, que pues, aparte de lo que es la expresividad a la hora de contar cosas, también cómo contarlas, ¿no? En plan, cómo podría yo, por ejemplo, entrenar el contar mejor los principios rectores. Pero primeramente, vamos por puntos, vale, nos saltamos un poco lo de la cámara y tal, porque no te sientes tan cómoda, pero ¿qué puntos hay que me puedas a mí decir, y luego me lo comentas en mi caso en concreto, que uno pueda mejorar cuando se dirige a un público, ya sea un Vale. cuentacuentos o en un teatro O sea, o lo que sea? como cosas sencillas y básicas a tener en cuenta, ¿no? Sí, como de presentador o de tal. De lo Entonces, que sea. un punto, por ejemplo, sería algo corporal o... Bueno, eso podríamos llamar, habría como dos partes ahí. Una sería como la presencia escénica, que Vale. tiene que ver con el cuerpo, con cómo está tu cuerpo en escena o cómo está tu cuerpo frente a la cámara. Imagínate, yo me estoy dirigiendo ahora, ¿no?, a la cámara. Imagínate que yo estuviese todo el rato así, moviéndome, no sé qué, tal. Sí, sí. Sería como un despiste, ¿no?
Entonces, bueno, como la presencia que tienes, la presencia escénica que tiene que ver con el cuerpo, y la presencia escénica tiene mucho que ver también con otra cosa que es importante, que es la mirada. Era el otro punto que decías, ¿no? No, es Vale, como... pues vamos punto por punto y lo vamos... Sí, vamos pero a bueno, como muchas cosas son holísticas y tienen que ver las unas con las otras, también lo apunto, que para la presencia escénica una de las cosas más importantes es la mirada, ¿vale? O sea, que la presencia escénica no solamente es el cuerpo, es también a dónde va dirigida Pero tu sería mirada. otro punto aparte de la presencia, ¿o no? Podrías ponerlo como otro punto. Vale, pues entonces lo pongo mirada. Mirada, ¿Qué otro punto? sí. O sea, ¿no quieres desarrollarlos ahora solamente? No, Que te ahora diga solo los puntos. apuntarlos y luego los desarrollamos. Vale. Pues otro punto sería, con esa cosa del cuerpo también, todo el tema de la gestualidad, Ujú. ¿vale? Sí. Todo el tema de la gestualidad. La gestualidad y el lenguaje corporal, ¿no? Ujú. ¿Otro? ¿Qué dirías? La Otro voz. sería como la entonación, sí, todo lo que tiene que ver con la voz. Con la locución podríamos decir, ¿no? O la Sí, la locución... locución, que es el ritmo de tu discurso, la entonación que usas, las pausas que haces o dejas de hacer, ¿no? Ajá. Locución y pongo entre comillas... Bueno, la locución es eso básicamente, ¿no? Lo que has comentado, ritmo, pausas, la vibración de tus cuerdas vocales, saber... Eso es. Pues ya está, locución. Después, ¿cuál más dirías? A lo mejor... Luego el mensaje, no sé si lo tocaríamos ya después, a lo mejor él. O sea, esos son como herramientas de escénicas, ¿no? Sin tener en cuenta El mensaje, el contenido, eso el es. contenido como... Sí, es un poco cómo lo cuentas, ¿no? De qué sí, el cómo lo cuentas Eso más es. que el que cuentas. Eso es. Y Bueno, y hay una cosa que es muy importante, que es el ritmo. El ritmo es súper importante. Que el ritmo, hay un ritmo en la locución, pero también hay un ritmo en la gestualidad, hay un ritmo en la presencia escénica. O sea que sería como otro punto para mí a tratar el ritmo. mm. Y vale, y por ejemplo... ¿No lo quieres poner? Ah, bueno, vale, pues sí. Eh, y qué podríamos... Bueno, ¿qué podríamos mejorar Marcos y yo, pero más en concreto yo, que también me conoces más en estas cosas a la hora de comunicarnos? A lo mejor ya te digo yo como en general, porque a mí también hay un concepto que me parece curioso, que es como un poco como el del desarrollo personal, ¿no? Que es como, si tú pues comes bien y te encuentras bien, seguramente vayas a tener una presencia más chula. En plan, si no haces estiramientos y estás como agazapado y tal, pues te va a costar más. O si pesas mucho, pues a lo mejor vas a ser más lento a la hora de la gestualidad. O si tienes mucha vergüenza y miedo social, se va a notar en tu voz y eso. Y no lo vas a hacer aposta imitando un personaje que tiene eso, sino que vas a tener allí esa adversidad. Entonces, como que un gran punto en todo esto siempre es como comer bien, hacer deporte, leer, escribir, tener habilidades sociales, ¿no? Bueno, yo creo que eso indudablemente te ayuda a toda persona, haga lo que haga como profesión, ¿sabes? O sea, me refiero que tener una buena salud, comer bien, cuidar su cuerpo, Ser holístico. ser holístico, desarrollar también pues la mente, los conocimientos, las inquietudes más espirituales, o sea, como ser una persona, ¿no? Como Desarrollada. desarrollada y en bienestar, me quería referir, ¿no? Como esa parte de estar en armonía contigo, de estar en bienestar en todos los niveles, obviamente te va a resultar mucho más sencillo hacer cualquier cosa. Es el punto número uno. Pero estar en un espectáculo, pues también, ¿no? O sea, si yo voy con de repente, joder, me he levantado y estoy fatal, que me ha pasado, ¿eh? Y vas a hacer un espectáculo, pues obviamente no tienes la misma energía que cuando un día estás súper bien, súper pilas y lo das Claro. todo, ¿sabes? Eso,
Pero eso con todo, o sea, yo no creo que sea una cosa imprescindible, ¿sabes? O sea, Bueno, es imprescindible, pero para todo en general, para eso todo. es, pero no en concreto para lo que estamos hablando, ¿sabes? Para lo que estamos hablando es más un trabajo, A ver, más un entrenamiento. Es como si tú vas a un gimnasio y te entrenas los músculos, pues aquí vas a entrenarte, a entrenar tu gestualidad, tu presencia, ¿sabes? Pues empezamos por la presencia. ¿Cómo podría yo entrenar mi presencia? Y además, a lo mejor podemos hacer cómo se podría entrenar en general y qué me recomendarías a mí en concreto. O al revés. Entonces, tú misma. Vale, pues a ver, la presencia se puede entrenar de muchas maneras, pero creo que lo más fácil para entrenar la presencia es como acostumbrarse a sentir tu cuerpo, Mm. ¿vale? Entonces es como en cualquier momento del día simplemente pues ser consciente de qué postura estás usando y cómo está tu respiración y dónde está, que en ese sentido esto, por ejemplo, es muy yógico, ¿no? Dónde está el peso de tu cuerpo, ¿sabes? Bueno, pues ¿No? voy a ponerlo en práctica, voy a incorporarme un poco Eso más es, ¿ves? para tener mejor comunicación en este podcast. Así. Entonces, hay una cosa que es súper importante que es el equilibrio del cuerpo, o sea, el equilibrio del cuerpo, ¿vale? Practicarlo, el equilibrio. Sí, o sea, ser Con consciente un slackline o algo así. del equilibrio del cuerpo. Eso te ayuda a conocer mejor cómo está tu postura y también a estar en tu centro, ¿vale? Entonces, todo lo que sea trabajar ese centro, ¿no? Ese centro te lleva a estar presente, ¿sabes? ¿Y qué ejercicios crees que pueden ser buenos? Yo, por ejemplo, hago un tal slackline. El slackline, bueno, todo tipo escalada. de posturas que tienen que ver con mantener el equilibrio. No sé, ¿sabes? pero malabares. Bueno, más bien yoga, ¿no? El yoga, pero también es una cosa más de, por ejemplo, vas caminando, te vas a dar un paseo, ¿sabes? Y en Sí. vez de estar en tu cabeza, o sea, en vez de estar ahí, blum, 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 pues entrenarte a estar en tu cuerpo, con tu respiración, a sentir cómo es el movimiento de tus brazos, el balance de tus brazos, el movimiento de tus piernas, cómo pisa tu pie, Pues ¿sabes? sería como meditación también. Sí, pero es como conciencia corporal, que la conciencia corporal se puede dar en cualquier sitio y en cualquier momento y en movimiento o en Vale. quietud. ¿Y tú de ejercicios así como el yoga o el slackline no recomendarías alguno así como a lo mejor los malabares, no sé, Hombre, todo eso trabaja muchas cosas que es súper interesante. Pero yo, por ejemplo, pienso que caminar, bailar con conciencia, ¿sabes? bailar? Como que también para la gestualidad viene muy bien, ¿no? Todas estas cosas de ejercicios físicos, ¿no? No sé, el acostumbrarte, muchas veces estamos como anquilosados, ¿no? El acostumbrarte a mover tus brazos no sé, en direcciones a las que no lo haces de costumbre. No sé, como trabajar desde esa conexión con tu cuerpo. Vale, ¿Vale? y si no Y luego, que... otra cosa que es muy importante para la presencia es que cuando tú eres consciente de tu postura y de tus gestos, pues tienes que estar observándote, ¿vale? Entonces, en esa observación, pues de repente puedes ver que tienes un tic, ¿sabes? O, por ejemplo, yo he visto vídeos tuyos que te grabas, ¿no? Mirando a cámara, pero a lo mejor estás todo el rato tocándote el pelo, ¿no? ¿Cuándo has visto vídeos míos tú? Bueno, he visto vídeos tuyos Pero tú no has o visto casi recortes podcast. he Ah, visto sí. bastantes. Pues eso, ¿no? Que a lo mejor te estás así como tirando del pelo, ¿no? Un poco, como que tienes Hago esto muchas veces, sí. ese gesto, eso. Concretamente ese gesto. Simplemente ser consciente, es un gesto muy tuyo, pero como que si lo haces en un escenario, por ejemplo, se está viendo a Samuel, ¿sabes? Ahí hay una cosa. Ya, pero la cosa es que yo lo hago porque mi pelo es una locura, ¿sabes? Sí, lo harás porque lo haces en muchas ocasiones, ¿sabes? Simplemente es como ser consciente de que lo estás haciendo. Y si lo haces porque quieres hacerlo, pues genial, ¿sabes? Está bien. Pero eso, como limpiar, es como si quisieras depurar el movimiento para que todos los movimientos tengan sentido, ¿sabes?
Y eso yo creo que a ti te vendría muy bien. Igual que, Poner conciencia más en el... sí, y limpiar el movimiento, como clarificar, para que haya claridad. ¿Sabes? Clarificar mis movimientos. Sí, En el sentido de darme cuenta de ellos y elegir cuáles quiero tener y cuáles no. claro, no hacer movimientos Involuntarios. involuntarios, eso es. Vale. Vale, pues... Que suena un poco así, drástico, en plan, no es que no haya... Te puede salir cosas espontáneas maravillosas, a ver si me entiendes. Pero es como limpiar el movimiento, me gusta más, ¿no? Vale, y pasamos al tema de la mirada. Vale, y con esto pues la mirada también tiene mucho que ver, porque realmente cuando tu mirada está divagando, o sea, generalmente, ¿no? Si yo te estoy mirando a ti porque estoy hablando contigo, te estoy mirando, pero puede pasar que de repente como que mire así como para recordar algo, o que de repente me fijen que por ahí está pasando una hormiga, o, ¿sabes? Y eso distrae, ¿a que sí? Al interlocutor. Claro. O sea, te distrae. Entonces es como si la mirada es súper importante cuando te estás dirigiendo a un público, por muchas cosas. Lo primero, porque gracias a la mirada conectas con la otra persona, ¿no? La mirada es como un hilo. Ahí tienes que conectar con la cámara, en este Claro, caso hay un tercero. ahí tendría, claro, si tú estás trabajando con cámara, tendrías que estar mirando a cámara, ¿no? Que lo estoy haciendo muy poco. Entonces, como que miras a la cámara y entonces ya estableces como una cercanía con la persona que hay detrás de la cámara, mucho más que si te estoy mirando a ti, ¿no? Claro. Que ahora es como que estamos tú y yo aquí hablando y nos estamos grabando. Pero si yo quisiera explicarle algo a la persona que está ahí detrás, que también quiero, pues tendría que estar más en esa mirada a la cámara, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, escénicamente, si yo estoy mirando, si mi foco es la cámara porque el público está ahí, ¿no? Si yo, por ejemplo, me empiezo a mirar ahí, entonces la atención del público se va a venir conmigo a donde yo estoy mirando. No sé si se entiende esto. Sí. ¿Sabes? Si yo, por ejemplo, estoy así mirando a la cámara y de repente me miro la mano, todo el mundo va a mirar mi mano. ¿Sabes? ¿No? Entonces sí. la mirada tiene esa doble cosa. Por un lado, permite la conexión con la gente y con el público, y por otro lado también permite el que tú, dónde diriges la atención. Donde estás dirigiendo la atención. Si te estás mirando al suelo, pues la gente va a tender a mirar al suelo también. ¿Sabes? Bueno, y con la cámara creo que es más sencillo porque solo hay como un foco a mirar, ¿no? Cuando hay un auditorio grande, pues es verdad que tienes que ir como tratando de incluir a todo el mundo, ¿sabes? Mirando a unos, luego a otros, luego más lejos, más cerca, ¿no? No, pero se ha entendido bien este punto, es importante. Es importante, sí. ¿Y luego el de la gestualidad, cómo lo tratarías o qué recomendarías? Bueno, a mí en la mirada me dirías algo, simplemente aprender a dirigirla más, ¿no? En plan, yo me he dado cuenta de eso, no hace falta en verdad que me lo digas, porque yo me he dado cuenta de que muchas veces miro poco a cámara y que muchas veces divago, pero también como que yo me dejo mucho llevar en todos los podcasts. Por ejemplo, yo estoy más cansado y no estoy tan incorporado y tal, pero... Claro, la gente que estudia psicología y todo eso, del movimiento y tal, pues tienen como súper estudiado que cuando una persona mira hacia arriba o No, hacia sí, un lado o hacia sí, no sí. sé qué, es que está Pensando lo que sea. buscando en su cabeza lo que... Sí, un la recuerdo. comunicación no verbal y tal. Claro, entonces, bueno, es normal. Por eso digo que hay que tener como que es importante cuando te diriges a alguien, a un auditorio, O alguien normal en tu o relación. alguien normal ya también, pero bueno, es difícil a veces. Es la palabra claridad, es tener claridad. Si tú tienes la claridad de lo que vas a decir, no vas a estar buscando. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. ¿No? O sea, para mí es muy importante esa parte de la claridad y la estructura de tu saber por dónde vas a ir. Entonces eso te va a dar confianza y te va a dar claridad para no tener que estar ahí divagando ni buscando no se sabe dónde ideas, ¿no? Ajá. ¿Y el tema de la gestualidad? Y el tema de la gestualidad a ti te vendría muy guay porque yo creo que tú podrías tener mucha más gestualidad de la que tienes. O sea, tú estás un poco, yo te siento un poco contenido.
En los podcasts shorts que ves también y tal. Y es que ahora hoy en especial estoy cansado. Bueno, es verdad No siempre. que a lo mejor en el formato podcast tampoco hay mucha gestualidad que uno pueda hacer porque estás sentado, ¿no? Frente a una cámara. O sea, me refiero que me estoy acordando más de esas veces que te he visto delante de un público, ¿sabes? Mm. Y que yo creo que tienes bastante presencia escénica, pero que podrías tener más amplitud y más registro con tu cuerpo, ¿no? Mucho más. Y Y eso se trabaja fundamentalmente pues, con el teatro, por ejemplo. con el teatro. Eso sí que el teatro es maravilloso, porque el teatro vamos, es que es un pilar del teatro, ¿no? Pues sí, pues yo haré teatro y baile también. Teatro está la improvisación teatral, que es muy divertido, que además te hace, una de las cosas que mola también de improvisar es que ganas Respon- mucha confianza, ¿sabes? Porque cuando haces teatro aprendes mucha técnica, pero al final estás sujeto a un texto, que en la improvisación también está esa técnica, pero es que además te coges confianza en que vas a saber resolver la situación, ¿sabes? No, o sea, no tienes miedo a estar ahí delante de la gente porque coges esa confianza, ¿no? Y luego también lo que te digo, yo por ejemplo, cuando hago cuentacuentos incluyo mucho al público y muchísimas veces te sueltan y te salen por caminos que no esperabas para nada, ¿sabes? Y entonces, gracias a la improvisación, pues también Y, incluyes todo eso, y yo te ¿sabes? iba a preguntar, para lo que yo quiero hacer, que es pues a lo mejor ser más espontáneo o más confiado o más expresivo en los podcasts, o por ejemplo en el próximo evento que haremos, que ya habrá pasado antes de que suba este podcast, desgraciadamente. ¿Qué me recomendarías? En plan, ¿más teatro? O sea, ¿me recomendarías ir a teatro o ir a improvisación solo? Lo más guay es ir a improvisación. Pero yo había pensado, ¿y circo? Porque, bueno, aunque circo tiene más componentes de malabares, esas cosas, tal, ¿no? Sí, a ver, es que circo también, claro, está el El circo clown. contemporáneo, está el circo clásico, o sea, circo puede ser El algo que clown, se digo. parezca mucho más a El clown francés, me refiero. el clown es genial. Para eso es genial. El clown es genial para, sí, también, inclúyelo. Y te Antes vendría muy bien, el clown es muy, porque cuando antes que el teatro, ¿no? O sea, antes o sea, el teatro en sí es como yo me apunto a clases de teatro. Hay demasiadas vertientes. ¿O hay ya, alguna vertiente para que que tú me sea, o sea, yo recomendarías? creo que, por ejemplo, si quieres probar hacer un intensivo de clown, además que se hacen así en formatos, que hay escuelas que hacen en formato, pues yo qué sé, el fin de semana entero, ¿no? Y haces un intensivo y ahí lo pruebas a ver qué te parece, pues eso te vendría muy guay, porque es verdad que el payaso y el narrador tienen bastantes puntos en común y sin embargo el teatro puede ser muy distante. O sea, lo que tiene el payaso, que también tiene el narrador, es que es un personaje que está muy cercano del público. Y que también Cuando, es como más... Desarrollas más creatividad, ¿no? Porque el teatro puede ser que te den, como cuando yo me apunté a las clases de teatro, era que te dan el texto y venga, primero uno, luego otro, se ensaya la escena tal. ya. Y no tiene un componente tan mm, espontáneo, ¿no? Es como más ser un actor de Sí, y teatro. además el trabajo del payaso también es muy corporal, porque en realidad, si tú te fijas en los números de clown, los payasos muchas veces hablan poco, ¿sabes? Contrariamente a lo mejor al narrador, que basa mucho la cosa en su palabra, pero el payaso basa mucho justamente en su presencia escénica, en su mirada, en, bueno, sí, en los ritmos del espectáculo, Mm. ¿no? Sí, Y en la cercanía con el público, que lo- también yo pienso que para hacer un trabajo más de conferencia o de charla, ¿no? O de exponer algo en público, está muy guay. Cuanto más cercano, cuanto más el público se sienta partícipe de lo que estás haciendo, más les va a llegar el mensaje, porque más lo viven en primera persona, ¿sabes? sí, lo bonito de esto también es que estamos sacando claves, que quedan dos, que te pueden ayudar en todo.
En plan, si quieres saber vender mejor, Claro. te ayudan. Si quieres saber ligar mejor, te ayudan. Si quieres saber hacer mejor amigos, Sí. te ayudan. Si quieres saber ser más divertido con tus hijos, te ayudan. Sí. Y eso mola, que son como genéricas, que no es como tanto un punto así como de... Bueno, es que el mundo es holístico al fin y al cabo, o sea que Sí. es normal. Pero bueno, Sí, todo lo que hagas va a tener un beneficio en otros ámbitos también, seguro. Hmm. Todo lo que hagas para tu crecimiento. pero ¿no? me Tu refiero como que desarrollo. no es tanto una técnica a lo mejor de narración en concreto, que ahora con lo de los principios rectores creo que me des algún tip para ello, sino que es más amplio a la hora de pues cualquier actividad que quiera decir relacionarse. Entonces, bueno, vamos ¿Qué con la más locución. teníamos? La locución que tú tampoco, o sea, tú has hecho más canto, ¿no? que ejercicios de locución que yo te haya visto. Bueno, porque a mí me encantaría saber cantar Pero tú no y has, hacerlo bien. no Por has eso practicado mucha... he asistido a más clases de canto y de coro y demás, porque siento que es un punto que a mí me flojea y que me encantaría que no fuese así. ¿Sabes? Me encantaría, a mí me gustaría mucho cantar más, ¿sabes? Ajá. Y por eso me has visto más hacer ese tipo de trabajos, porque siento que es un poquillo ahí. ¿Y del otro has hecho? Y de lo locución. otro he hecho, pero también de una manera transversal. O sea, es verdad que nunca me he apuntado a un curso de voz. De una manera transversal, tanto en el teatro como en el clown o en la improvisación, Has estás practicado. trabajando la voz. Pero ¿sabes? nunca has hecho un cursillo de locución, unos ejercicios de locución A ver, para a mí mejorar tu voz. una de las cosas que también me ha hecho mejorar mucho mi locución, o sea, la voz y eso, es cuando me planteé el propósito y el reto de hacer audiocuentos. Ajá. Eso fue En muy la cuarentena. interesante en la cuarentena, sí. Vale. Fue muy interesante porque entonces todo esto que estábamos hablando antes de la presencia escénica, la mirada, la gestualidad, Se fue. no estaba. Entonces, ¿cómo integrar todo eso en la pura voz? ¿Sabes? Y que tu voz sea suficientemente rica para que tenga todo eso, ¿no? Y ahí aprendí un montón. Aprendí un montón, pero por la experiencia, ¿sabes? No porque me apuntara a ningún sitio. Y aprendí un montón con Mauri, que fue el que me grabó, ¿no? Que él trabaja haciendo grabaciones y tal, y él pues me daba así, ¿no? Como ¿Y algún pautas, ejercicio ¿no? que sepas, algo que recomendarías Para a la trabajar gente en ese aspecto? la locución. Mm. Bueno, creo que grabarse y escucharse mola mucho. Vale, sí, escucharse, ¿no? Sí, o sea, como por ejemplo, yo que sé, grabar en un audio. Bueno, quiero aprenderme una poesía, pues me la grabo y me escucho, Vale. ¿sabes? Por ejemplo. O bueno, he dicho una poesía, pues porque es algo ahí sencillito, algo, lo ¿no? que sea. Pero creo que escucharse mola y Ayuda. grabarse también. Pero para trabajar lo que es en sí el aparato fonador o yo qué sé, o el tempo, la respiración o tal, bueno, yoga, obviamente si lees, escribes, Bueno, haces cosas eso así, ya. pues ya practicas tu gramática, ese Claro, tipo de cosas. hay ejercicios como muy sencillos que eso Claro, respirar desde el se hace diafragma. más en el canto, ¿sabes? Que a lo mejor en un curso de narración, pero que son, pues eso, ¿no? La respiración abdominal, para que como que tu fuerza esté otra vez, vamos a lo mismo, ¿no? Que estés en el centro, que estés en tu centro. Entonces, la respiración viene de ahí, ya la voz se va a proyectar mucho más. Luego, ejercicios de cuerdas vocales, pues ¿no? Como todo lo que sea vibrar las cuerdas Hay vocales. muchos ejercicios de esos, sí. Muchos ejercicios. Luego, pues masajes de la mandíbula, ¿sabes? Como tener todo así como relajadito. Estos son como previos que puedes hacer Antes de la práctica. Antes de la práctica. Entonces, animar a quien quiera practicar su voz y su locución, que yo la verdad es que creo que es un buen punto, porque al final el podcast, lo más importante del podcast es lo que se dice, más que lo que se hace. Entonces, Sí. pues yo voy a practicar esos ejercicios
Hostia, también, estoy viendo aquí que se me nota en las venas una burrada, pero bueno. y ¿qué más? también hay una parte que tiene que ver con la locución bueno, que como no hemos incluido más cosas ahí, ¿no? Que luego el último punto, que también es el tono, ¿vale? O sea, hay muchísimo registro en la voz, ¿sabes? Claro, ¿y Yo cómo? puedo hablar muy suave y dirigirme a ti así porque pienso que necesitas cariño y tal, o te puedo hablar así como, no, venga ya, que es hora de ¿no? Entonces, entre todos esos polos, tu voz tiene un montón de Tonalidades, ¿no? tonalidades y de variantes que tú puedes usar en escena o delante de la cámara para también dar emocionalidad. Y eso se practica mucho, en verdad, con la impro, con Sí, el clown más que otra cosa, sí. y luego puedes practicar en estos ejercicios, yo lo veo de locución, pues como trabajar esas tonalidades, pero lo principal, o sea, pero a la hora de ejecutarlas es más trabajarlas. Bueno, ahora yo creo que Pero eso pasamos... he dicho una cosa que es importante, que no lo hemos hablado todavía, que es la emoción. O sea, la emoción es súper importante Mm, porque somos seres emocionales. meterte en el papel y tal, ¿no? Entonces, tú vas a transmitir una emoción y la puedes transmitir en mayor o menor grado según todas estas cosas que hemos hablado, tanto por tu voz como por tu gesto, por tu mirada y por tu tal. Pero para que un discurso o un algo, y esto está súper estudiado, hasta los políticos lo hacen, para que un discurso cale en el interior de la persona que te está escuchando, tiene que haber emoción. Claro. Si no hay emoción, si es súper neutro, no tiene tanta fuerza, Claro, claro. ¿sabes? Pero pues bueno, ahora vamos como al punto del ritmo, lo voy a saltar porque a decir ya el tema de cómo mejorar los principios rectores, ya que, bueno, estoy un poco cansado, en verdad me gustaría poder ir al río y tal porque estoy reventado. Que te está haciendo largo esta charla, pues está muy interesante. Sí, está muy interesante, sí, pero estoy cansado. Y nada, Esto de ayunar tiene sus consecuencias. y simplemente es eso, como aplicar esta parte que es el ritmo, ¿no? Pues el ritmo entiendo como las pautas de cómo vas a contar algo, no tanto la preparación anterior, que puede ser improvisar, hacer ejercicios de locución, aprender el lenguaje no verbal, hacer yoga, equilibrio y sentir el cuerpo y estar en presencia, todo eso previo está bien, pero yo creo que ahora es la parte un poco Del contenido. Sí, porque en la improvisación ya trabajas tú, a lo mejor, el saber improvisar, que si estás enfadado, que estás contento, pero ¿cómo, por ejemplo, qué tips me darías a mí para saber contar los principios rectores? Y hay una de estas, bueno, sí, sería como la preparación, básicamente. La preparación de decir, pues me preparo ahora este cuento, que es el de los principios rectores, aunque en sí no sea un cuento, aunque también se podría adaptar a un Bueno, cuento. pero también dentro de los principios rectores contáis un par de cuentos, de hecho. Y queremos también hacer versiones más cortas, más largas, como, no sé, ¿cómo prepararías tú un discurso? ¿Qué tips me darías en este caso? Bueno, un poco lo he mencionado antes. Para mí es importante que haya una estructura clara del global, ¿no? Es como yo sé que voy a empezar hablando de esto, que luego va a ir esto, que luego va a ir esto y que luego va a ir esto. Porque sobre todo con el tema de los principios rectores hay mucha información y mucha de esa información ¿cómo diría? Se une con otra, ¿sabes? O sea, es como que se interrelaciona eso. Si lo de primero puedes contar lo segundo o puedes contar lo quinto porque también tiene relación. Entonces es como para no irte por las ramas, ¿no? Que es algo que os puede pasar, de querer contar muchas cosas y entonces iros por las ramas, como tener muy claro como el esqueleto del discurso. Es como tener una tabla en la que esté todo y luego saber bien por dónde se puede ir para hacerlo eficiente. Claro, Lo que sea. claro. O sea, Sí. nos recomendarías hacer lo contrario, una síntesis, como un gran mapa, Eso y es. luego hacer pequeñas síntesis a lo mejor. Eso es. O sea, la síntesis la puedes hacer si lo que tú quieres es hacer un vídeo muy cortito que esté lo esencial de lo que quieres contar contenido en esos, yo qué sé, en esos 10 minutos, ponle, ¿sabes? Entonces Ajá. ahí haces una síntesis.
Pero si lo que quieres hacer un discurso y quieres explicar tus principios rectores, tienes que tener ese mapa conceptual, digamos, que son solo, que no hace falta que esté muy desarrollado, que son solo conceptos, ¿sabes? Es como punto 1, la fuente, punto 2, Bueno, no sé qué, está bien desarrollarlo para saber, o si quieres hacer sí, pero un curso el o algo así. desarrollo tú ya lo tienes. O sea, tú ya sabes lo que va en cada punto. Pero ¿Sabes? bueno, Lo que yo me refiero es que si dentro de ese mapa conceptual tú pones muchas palabras, te va a ser más difícil tenerlo claro. ¿Sabes lo que quiero decir? sí, pero Es como yo, por ejemplo, me hago un guión para contar los cuentos. a ver, yo y también quiero pongo, desarrollar una parte de, o sea, a mí me gustaría desarrollar los principios rectores en un cuaderno y que esté todo explicado, ¿sabes? Entonces, claro, pero eso para ti. no, O si lo quieres, poner en un poner libro o en lo que un sea. libro. Claro, pero eso es diferente porque la persona que tiene esa información, que tiene ese libro, a ti te ha pasado que tú eres muy lector. Si te pierdes, vuelves atrás. En un discurso que es vivo y que está en directo, no vuelves atrás. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero la cosa es Entonces, por como... eso es diferente. Tú para pensar cómo quieres escribir el libro, Pero tienes... yo no digo hacer el mapa, el conceptual para luego contarlo. Digo hacerlo para luego de ahí sacas hay tantas vías de arriba, abajo, izquierda, derecha, Sí. que luego puedes sacar síntesis de ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. O sea, a ver, a lo mejor estamos hablando un poco diferente. Mapa conceptual, tú te estás refiriendo a que todo lo que se refiere a los principios rectores, ¿no? Todas esas ideas Un lugar en el que se estén agrupen. plasmadas en un sitio para que tú las puedas ver y decir, ah, esto con esto otro, Claro. ¿no? Vale. Yo lo que te estaba diciendo, eso está súper bien. Pero eso Vale. sería como un paso previo. Sí, por ¿Sabes? eso Eso vamos sería como el partiendo primero. desde el principio, ¿sabes? Pero yo ya estaba suponiendo que tú ya habías hecho ese trabajo. Podría mejorarse. Vale, podría mejorarse. Yo ya estaba suponiendo que tú ya tenías como tu contenido elaborado y que ahora querías contarlo. Sí, pero paso por paso. Pero sí, pues eso sí. Claro, entonces, de todo Ahora ese... ya está elaborado. Ahora Vale, una vez ya está elaborado. ya está Ahora, elaborada. Entonces, de toda esa, digamos, de todo ese, imagínate que está la pizarra esa llena de todos los conceptos y de todas las ideas Sí. de los principios rectores. Tienes que hacer un orden, que es lo que yo me estaba refiriendo. ¿Sabes? Tienes que ordenar esas ideas. o varios órdenes, según lo que se lo quieras contar a un niño, Eso a un eso abuelo, es. lo que sea. Porque además si se lo vas a contar a un niño, a lo mejor no vas a contar todo o no vas a contar lo mismo, o ¿sabes? Claro. Entonces O le vas a tienes contar una historia. Eso es, tienes que hacer como una secuencia, un orden. ¿No? Y yo lo que me refería, porque por eso te decía de que sea con pocas palabras, es que para que tú te acuerdes de cuál es esa secuencia, ¿sabes? Sí. Pues que te lo pongas fácil. Porque esto de poner una secuencia tiene que ver con la claridad de tu mensaje. O sea, cuanto más claro sea tu mensaje, más va a llegar a la gente. Y para conseguir esa claridad, ¿no? Algo claro es algo que está, en Bien cierto secuenciado. modo, bien secuenciado, claro. Pero no significa que tú no puedas hacer saltos. O sea, por ejemplo, tú puedes estar contando una cosa y luego contar otra cosa y luego aquí vuelves un poquito aquí. Ya, sí. No, eso es un orden que va saltado, pero tú lo tienes claro, que lo vas a hacer así, ¿sabes? Sí. Porque si no lo tienes claro y de repente se te ocurre una idea cuando estás aquí y cuentas una idea que no habías pensado y luego ya no sabes muy bien cómo volver, ¿sabes? Pues ya sé como que las ideas se pueden fácilmente confundir y más cuando lo que estás diciendo es complicado. ¿Y algún tip tienes para a la hora no sé, aparte de todo este desarrollo previo que hay de uno tener buena postura, saber tener espontaneidad, buena voz, escuchándose a sí mismo, etc. ¿Tú crees que hay alguna cosa que se trabaje previamente para el tema de cómo contarlo? Aparte del saber qué vas a contar. Yo que sé, tú Bueno, ensayarlo también. Ensayarlo, claro. Ensayarlo también sirve. Contárselo primero a alguien,
Claro. O contártelo a ti mismo. O grabarte y contando. Grabarte sí. Sí, pero claro... La práctica, como por- hablábamos antes, es que es lo que más te enseña es la práctica, Sí, ¿sabes? tal cual. Pues sí. Entonces también el poderlo practicar bueno, ver un poco cuánto dura también, porque hay veces que hacemos un esquema de lo que vamos a contar, pero no sabemos cuánto va a durar, ¿sabes? Y entonces es importante eso también, tener los tiempos ahí claros. Ujú. Pues guay. Sí. Y luego, pues una vez que tienes ese esquema y demás, pues cuando lo estás contando, pues toda esa parte, ¿no? De, de estar como vivo, ¿no? Que al final, si de repente en ese momento ves que hay mucho interés por un tema, a lo mejor lo vas a desarrollar más. Y ves que otro tema la gente ya lo conoce y tal, pues pasas por encima y no lo explicas del todo, ¿no? O yo cuando te he visto explicando los principios rectores, pues hay momentos en los que mola porque a lo mejor hay una explicación que es más teórica y de repente hay algún cuento, ¿no? Como el del alquimista. Entonces es como esos cambios de ritmo hacen que sea rico, Más ameno. que sea más ameno y que sea rico la propuesta, ¿sabes? Claro, pues guay, pues guay. Pues nada, ya lo vamos a ir dejando Lo por vamos aquí. a dejar. Nos Gente. vamos al río. Sí. Y nada, pues suscribiros y estar ahí pendientes para próximos vídeos que haremos aquí en este ayuno, próximos vídeos interesantes y otros proyectos que vienen dentro de muy, muy poco. Así que, chao, chao. Hasta luego.